múltiples de 70 metros cuadrados que contará con condiciones óptimas de iluminación y ventilación. Además, se instalarán servicios higiénicos diferenciados para hombres y mujeres y un dormitorio para el docente. También se implementará un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante biogestores y zanjas de infiltración, garantizando la sostenibilidad ambiental. En la comunidad de San Miguel, ubicada en el distrito de Mara, Las Bambas inició la construcción de un salón de usos múltiples que será ejecutada por la empresa local JCH Guzmán, la misma que promueve mano de obra local y dinamiza la economía de esta comunidad. La obra contempla una estructura de concreto armado, con ambientes destinados a oficinas, una amplia sala de usos múltiples, una cocina, cerco perimétrico, áreas de juegos recreativos para niños y todos los servicios higiénicos necesarios. También estará completamente equipada con mobiliario y sillas. En cumplimiento a los compromisos asumidos durante las mesas de diálogo con la comunidad de Choquere, Las Bambas ha culminado con éxito los talleres de capacitación en instalaciones eléctricas y gestión empresarial. Los participantes que completaron y aprobaron satisfactoriamente ambos talleres recibieron certificados oficiales de la Universidad ESAN, validando sus nuevos conocimientos en áreas clave para su desarrollo local. Auspiciado por Minera Las Bambas, Radio Surfui, en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas, vienen desarrollando el concurso Quien Estudia Triunfa 2024, dirigido a estudiantes del 5º año de secundaria de la provincia de Cotabambas. El objetivo es fortalecer el conocimiento de los escolares a través de una sana competencia y reforzar la preparación académica en los estudiantes para buscar ingresar a las instituciones de carácter superior y ser profesionales en el futuro en beneficio de la familia y la comunidad. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. A nivel nacional, 6 de la mañana con 35 minutos, amigos oyentes de Radio Surfui, sean todos bienvenidos. Estamos en el mes aniversario del distrito de Mara. Este mes, para ser exacto, el 8 de octubre, el distrito de Mara está conmemorando su 167 aniversario de creación. Desde nuestro medio de comunicación, desde Radio Surfui, la voz de todos, expresamos nuestro saludo a toda la población de esta importante localidad de nuestra provincia de Cotabambas. Amigos oyentes, más adelante vamos a detallar las diferentes actividades que se van a desarrollar en el transcurso de estos días. Mi nombre es Javier Chejia. Estamos saliendo a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada. A partir de este instante también estamos saliendo a través de la frecuencia modulada 97.5 FM en Tambobamba. Y también en breve nos estamos conectando a la señal de Radio Poder Chasqui y a partir de las 7 de la mañana estamos saliendo a través de Radio Guaira. Y lógicamente usted nos puede acompañar a través de la transmisión de Facebook. Usted puede realizar su comentario, su participación y también nos puede escuchar las 24 horas del día a través de nuestra página web www.radiosurfui.com. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a toda la provincia de Cotabambas que nos sintonizan a estas horas de la mañana aquí en el informativo Huillaricui. Estamos listos ya
para brindarles la información correspondiente de lo que ha acontecido el día de ayer en los diferentes ámbitos. La política se viene agitando bastante. Antes de venir aquí, Javier, vi un video acerca de, creo que lo que estabas comentando tú ayer, acerca de un congresista de Perú Libre, que le congresista Quispe, ¿no? Quispe, que le cuestionaba al señor Julio Velarde, el director del BCR, del Banco Central de Reserva del Perú, le cuestionaba qué estaba haciendo él por generar algún tipo de empleo, ¿no? Y le sacó en cara cuánto ganaba, que era aproximadamente 41.000 soles, y le dijo pues que qué es lo que estaba haciendo él para generar empleo en el país, ¿no? A lo que Julio Velarde le contestó que esas no eran sus funciones, ¿no? Que no eran sus funciones, y a lo que yo entro en cuestión es, ¿estará preparado? ¿Sabrá el congresista cuál es su función como congresista? ¿Cuál es la función de un ministro? ¿Cuál es la función, digamos, del presidente del BCR? Sí, pues. ¿Lo tendrá claro o simplemente es simple demagogia que frente a todos, cuando hay las cámaras, le saca en cara pues a Julio Velarde, que no tiene nada que ver con la creación de empleo, no tiene nada que ver, le saca en cara delante de las cámaras qué está haciendo él por el Perú, ¿no? Es como que él trata de levantarle polvo, pero a los entendidos en el tema, amigos y amigas, ustedes tampoco no se dejen sorprender. Las funciones del presidente del Banco Central de Reserva del Perú, el señor Julio Velarde, netamente es chequear un poco la economía, parar la inflación de nuestro país, ¿no? Que a lo largo de los años, creo yo, dentro de Sudamérica, en cuestiones económicas, no vamos tan mal, ¿no? A comparación de otros países. Pero me sorprendió muchísimo este congresista Quispe, se llama, ¿no? Justamente, Gonzalo, y ahí viene el tema, ¿no? De que aparentemente no es que no conozcan la función, digamos, del Banco Central de Reservas del Perú, sino que más bien es un hecho de intentar tratar de generar algún tema de conversación sobre este tema. Prácticamente el señor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reservas del Perú, ha tenido que un poquito ilustrar a estos señores congresistas, ¿no? Les comento, el legislador Wilson Quispe, María Antonieta Agüero, la congresista que votaron de Arequipa, usted se acordará, el estudiantes. Colegio Independencia. Sí, y Alfredo Pariona, el señor, voy a ir parte por parte, ¿ya? Porque el señor Wilson Quispe le dijo, ¿no? Aparte de ganar 41.000 soles, señor Velarde, o sea, ¿qué tiene que ver el tema de cuánto gana, ¿no? O sea, cada quien tiene una remuneración, y eso es en función al cargo y la responsabilidad. Estamos hablando de un presidente del Banco Central de Reserva del Perú, o sea, no esperes que gane 5.000 soles, ¿no? Claro, no esperes que gane como un congresista, tampoco, son otras funciones. Definitivamente. Y le hace la pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido las obligaciones legales? Iniciativas, dice, iniciativas. ¿Quién plantea las iniciativas? Dios mío, no sé. De repente es el ministro del Trabajo, el señor Velarde, y no sabemos. O es ministro de Producción, no sé. O sea, es muy lamentable las declaraciones de este congresista, ¿no? ¿De qué bancada es, Javier? Definitivamente del lápiz, pues. Perú Libre. Sí. No me sorprende, la verdad. De parte del BCR, ¿no? ¿Cuáles son las iniciativas de parte del BCR para buscar apoyar el empleo en la población? Buscar el empleo en la población. ¿Esa es función del BCR? Por Dios, en algunos países lo hacen, dice, y no sé si el BCR ha buscado esas iniciativas que apoyan o fomentan el empleo en todo el país. Pues bueno, señor congresista, lea un poquito, ilústrese antes de hacer sus preguntas tan obvias. Bueno, Julio Velarde lo escuchó, ¿no? Y al final la respuesta que le dio, pues bueno, eso no es mi función. Para impulsar el empleo digno con salario justo hay otra persona, hay otra organización que está a cargo. Quizás más adelante, Gonzalo, podemos escuchar directamente qué es lo que dicen estos congresistas. La congresista Agüero también, pues bueno. ¿También es de Perú Libre? Sí, de Perú Libre, ¿no? O sea, la forma como les plantea, ¿no? ¿Qué rol debe jugar el BCR para impulsar una política que no solo genere empleo, sino que garantice que este sea digno? O sea, empleo. ¿Quién está a cargo de generar empleo? ¿El BCR?
O sea, Dios, no puede ser. Y así, el otro congresista, ¿no? Estamos hablando del congresista Pariona, que ni siquiera pudo decir el monto exacto, porque de hecho se lo han escrito, y ni siquiera pudo leer un número. Dice, constantemente el país pide préstamos internacionales y sobre todo a los altos intereses, pero nos manifiestan que el BCR tiene 82 millones y no sé cuántos millones y millones. O sea, ni siquiera pudo leer el número que le habían escrito ahí para que pueda plantear la pregunta. ¿Qué significa esto? Dice. O sea, tristemente los planteamientos, las preguntas, ¿no? Y lo que respondió el señor Velarde, muy calmado, porque fácilmente el señor pudo decirles, señores, antes infórmense cuál es nuestra función y hagan un planteamiento correcto de su pregunta. Ha hecho el papel de profesor universitario. Ajá. Cuando van los alumnitos, pues, ¿no? A aprender algo. ¿Y qué es lo que dijo Gonzalo en su respuesta? Bueno, Julio Velarde fue muy preciso y les dijo, no somos el gobierno, no soy el presidente del Ministerio de Economía ni Produce, esto es un banco central, cuya tarea, escuche bien, es informar de la economía y controlar la inflación. No hay otra tarea. Yo no puedo meterme en el campo de la agricultura, no puedo meterme al Ministerio de Trabajo y decirle cómo se hacen las cosas. No me corresponde. Como yo no acepto que el Ministerio de Economía se meta en el BCR, no me corresponde a mí estar dictando qué hace el Ejecutivo, respondió Julio Velarde. Fue bastante tajante, bastante puntual con su respuesta y creemos que sí, es lo necesario, ¿no? Porque esa es su función y eso hace de que la economía también, Gonzalo, esté estable, porque países como Bolivia, por ejemplo, y esto le digo así tal cual, o sea, para los señores que siempre hablan del socialismo, para los señores que están ahí al lado de la izquierda, pues bueno, dicen, ¿no? Bolivia siempre ha sido un ejemplo. Por ejemplo, en Bolivia también hay una especie de BCR, un banco central, y lamentablemente en los últimos gobiernos el Ministerio de Economía, sí, de izquierda, el Ministerio de Economía, Gonzalo, prácticamente ha tenido injerencia en el BCR. Y al final, la situación que están viviendo actualmente es consecuencia de esa política, ¿no? Cuando hay injerencias en estas dos instituciones que son muy aparte, que cumplen roles distintos, pues bueno, ocurre lo que está pasando en Bolivia, ¿no? El tema de la escasez del dólar, ahora la inflación está comenzando a crecer, una situación muy crítica. En nuestro país, lógicamente, el BCR no tiene ninguna injerencia en el Ministerio de Economía, ni el Ministerio de Economía no tiene ninguna injerencia dentro del BCR, y eso hace de que el tema de la inflación también, pues bueno, sea un poco más estable. Bueno, estamos un poco acostumbrados ya a estos papelones que hacen los congresistas, en este caso congresistas de Perú Libre. Estoy seguro que si Julio Velarde, Javier, se presentara a un curul o a algún tipo de ministerio, lo haría 1000 veces mejor de lo que actualmente pues viene desempeñando las funciones varios de nuestros congresistas o varios de nuestros ministros, ¿no? Pero realmente una pena, algo bochornoso lo que ha pasado el día de ayer durante una sesión de comisión en el Congreso de la República junto al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, el señor Julio Velarde. Bueno, esta información más adelante vamos a seguir ampliándolo, amigos oyentes, y gracias al Congreso de la República, a estos señores que no saben ni siquiera cuál es su función de ellos mismos, pues bueno, es que el tema del crimen organizado, Gonzalo, pues bueno, está ganando mayor espacio a nivel de nuestro país, porque el hecho de crear un proyecto de ley para que la Fiscalía no pueda allanar una vivienda y que tendría que estar ahí presente su abogado, del señor delincuente, del señor estafador, del señor que, digamos, genera zozobra en el país, pues bueno, facilita de que estos señores también, pues bueno, hagan lo que mejor les parezca, ¿no? Porque imagínense, o sea, si la Fiscalía llega al punto, al sitio, toca la puerta, señor delincuente, estamos viniendo, o sea, esto es literal, amigos oyentes, suena a broma. Se tocan la puerta a la Fiscalía y le dicen, señor delincuente, vamos a allanar su vivienda. ¿Se encontrará su abogado?
Y lógicamente el señor delincuente, señor fiscal, mi abogado no está presente, va a llegar de acá de unos 30, 20 minutos. Imagínense, en 30, 20 minutos, drogas, pruebas, se desaparece, Gonzalo, se desaparece. Hasta un cuerpo, incluso uno podría desaparecerlo en 30 minutos. O bueno, porque al final el abogado puede decir, sí, ok, estoy viniendo, el tráfico, que esto, que aquello, y llega en 3, 4 horas. O sea, definitivamente la norma que ha hecho el Congreso de la República hace de que delincuentes también se encuentren respaldados. Y por otra parte, Gonzalo, definitivamente yo no creía que el ministro del Interior estaba promoviendo una marcha por la paz. Ayer leíamos el titular, yo dejé de leer el titular. Chiste, yo dije, ¿no? Quizás hubo un error en la redacción. Pero justamente revisando la información, sí, era cierto, el ministro del Interior está anunciando una marcha por la paz. Y Gonzalo, antes de continuar el informativo Guillarico, y me gustaría escuchar qué es lo que dice el ministro, ¿no? Puntualito, amigos oyentes, vamos a escuchar lo que dice el ministro del Interior. Estamos estructurando una marcha por la paz, donde no solamente van a participar todas las naciones, sino incluso el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, porque vamos a exigir una marcha por la paz para que todas las organizaciones, todos nos comprometamos en esta lucha contra la delincuencia. Solución, marcha por la paz, Gonzalo. Esa es la solución para frenar el avance de la inseguridad ciudadana. Y preocupa que una persona que es la que está al frente de la seguridad de nuestro país, y su propuesta, su mecanismo sea organizar una marcha por la paz, Javier, ¿no? Sí, pues. Como si esto de alguna manera va a hacer que la delincuencia o el delincuente de repente va a decir, no, mira, pobrecitos, han salido a marchar, dejemos de delinquir, dejemos de extorsionar, porque miren, están en la calle marchando por la paz. Hay que unirnos, hay que unirnos. Sí, pues. Da vergüenza, de verdad. ¿Ah? Y ahora este señor, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, va a tener que responder sobre también el contenido de los presuntos audios entre él y el capitán Junior Izquierdo, el señor conocido como Culebra, y también va a tener que dar muchos detalles acerca del aumento de la criminalidad y las extorsiones que se viven en nuestro país, y con mucho más índice en la ciudad de Lima, ¿no? Donde el sicariato, la extorsión han crecido abismalmente. Va a ir al Congreso hoy, miércoles. Tiene que responder alrededor de 30 preguntas. No, sí, son alrededor de 30 preguntas, me parece que tiene que responder el señor Juan José Santibáñez. Una de ellas es que explique de alguna manera qué medidas concretas ha implementado desde el inicio de su gestión para reducir los índices de criminalidad, especialmente extorsión, sicariato y homicidios agravados. Ahí pondrá, supongo, el tema de la marcha. En primer lugar, Claro. ¿tú crees? Sí, ¿no? No sé qué más haya hecho el señor, ¿eh? Bueno, de repente va a poner que esa es una de sus medidas, ¿no? Más eficaces, hacer una marcha por la paz para que cese la delincuencia, el sicariato y la extorsión. Y les digo una vez más, señores, estamos ya en tierra de nadie, ¿eh? Uh-huh. Lo que va a suceder es lo que en Estados Unidos de alguna manera viene sucediendo, que el pueblo se va a empezar a armar, ¿no? Porque siente inseguridad, viene alguien, tú estás con tu familia, como cabeza de familia tienes que defender a tu familia y no te va a quedar otra opción que armarte, ¿no? Para de repente tú mismo enfrentar a la delincuencia en caso te vengan a atacar. Eso es a lo que va a llegar si continúa así estos casos de violencia, de extorsión, de sicariato, donde por 7 soles, 10 soles, 15 soles, 1000 soles, te pueden quitar la vida los amigos del mal vivir, pues. Muy bien, 6 de la mañana con 51 minutos. Más adelante vamos a seguir ampliando esta información, el trabajo que hacen nuestros señores congresistas, el trabajo que hacen los ministros, la propia presidenta, que también no sé los conceptos que tiene, ¿no? Persona que no trabaja, pues bueno, es justamente por esa razón que está delinquiendo. O sea, definitivamente como gobierno estamos totalmente mal. El gobierno de la señora Dina Boluarte, respaldado por el Congreso de la República, que seamos sinceros, si es que el Congreso tuviera otros intereses,
pensando en el país hace rato definitivamente pudieron sacar a la señora Dina Boluarte, con todo lo ya conocido hace rato. Pero bueno, acá hay toda una colusión, ¿no?, entre ambos poderes. O sea, no nos tocamos, no nos hacemos daño y terminamos nuestro gobierno, ganamos nuestra platita, juntamos nuestro dinerito y todos felices, ¿no? 6 de la mañana con 52 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, miércoles 2 de octubre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Vamos con la frase para el día de hoy. Vamos con la frase de la semana, hoy 2 de octubre del año 2024. El presente es un regalo, vive cada momento como si fuera el último. De la mañana con 53 minutos. La historia para el día de hoy nos recuerda lo siguiente. La mesa de redacción, pues bueno, nos hace llegar lo siguiente. Para el día de hoy, mucha atención, se recuerda el Día Interamericano del Agua. Vámonos al año de 1869. Nace Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India. En el año de 1882 muere en Tarata, esto es Tacna, Gregorio Albarracín, militar peruano. Durante la Guerra del Pacífico participó de la Batalla de San Francisco, Batalla de Tarapacá y Batalla del Alto de la Alianza. Y en el año de 1927 se da la coronación canónica de Nuestra Señora del Rosario de Lima en la Catedral de la capital. En el año de 1928 se recuerda la fundación del Opus Dei por el padre José María Escrivá de Balaguer en Madrid. 1965, accidente aéreo de un avión de la compañía Fawcett en vuelo de Lima al Cusco. Muere la tripulación y 19 pasajeros de los 32. En el año de 1972 se funda la Hermandad del Señor de los Milagros de Huacho, con sede en la Iglesia Catedral San Bartolomé de Huacho. Año de 1996, un avión de Aeroperú sufre un accidente fatal. El personal de mantenimiento olvidó retirar las cintas adhesivas a las entradas de presión estática en el fuselaje del avión, ocasionando que el sistema de computadoras de vuelo enviasen mensajes contradictorios y de falsa emergencia. El avión impactó en el Océano Pacífico, falleciendo sus 70 ocupantes. El accidente llevó al cierre de la aerolínea. Año 2005, un día como hoy, concluye en el Perú la 11ª Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Perú, donde resultó campeona la selección de México. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, 2 de octubre de 2024. A por ella. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Se realizó la asistencia técnica en repique de esquejes de Queuña, donde participaron 3 mujeres y 8 varones, quienes realizaron el repique de 2.000 esquejes enraizados de Queuña en el vivero forestal de Chuaquere. Esto gracias a la colaboración de la Asociación de Desarrollo de Las Bambas y Minera Las Bambas.
6:56 en el marco del 167 aniversario de creación política del distrito de Mara. Juntos festejemos el aniversario de nuestro distrito hoy 2 y mañana 3 de octubre. A partir de las 8 de la mañana en el Estadio Cóndor se tiene previsto la realización de la segunda Expoferia Agropecuaria Artesanal y Gastronómica Mara 2024 con la participación de productores agropecuarios y agrupaciones musicales como Orgullos del Perú, Guitarras Perú y Cusca Perú. 6 de la mañana con 57 minutos y la Municipalidad Distrital de Coyurqui invita a todos los vecinos y visitantes a participar en el concurso gastronómico Coyurqui Te Quiero Sin Anemia. Esto se llevará a cabo el 17 de octubre a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas del distrito. Este evento forma parte de la campaña de lucha contra la anemia y tiene como objetivo promover una alimentación saludable a través de la preparación de platos nutritivos y deliciosos. Los participantes mostrarán su creatividad y habilidad culinaria utilizando ingredientes ricos en hierro y otros nutrientes esenciales para combatir la anemia. 6:57, vamos con más información. El día de ayer se produjo, la inauguración de la construcción de la institución educativa de nivel primario 5665 Congota. Obra y más obras para el distrito de Mara. Con alegría se inauguró la obra de mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa de nivel primario Congota, una obra anhelada por los pobladores de las localidades de Congota y Arcos Pampa. Seis de la mañana con 58 minutos. El proyecto de riego Pampacasa-Racaicata en el distrito de Cotabambas ha alcanzado importantes avances en su ejecución, beneficiando a los anexos del centro poblado de Colca. Esta obra, diseñada para mejorar el uso eficiente del agua y potenciar las actividades agropecuarias, se desarrolla conforme al cronograma previsto. Durante una visita de inspección, los regidores expresaron su satisfacción al ver que la obra está próxima a finalizar, destacándose la instalación de tuberías, estructuras hidráulicas y el sistema de canales. Estos son claves para asegurar un suministro de agua. 6:59. Por otra parte, el día de hoy la empresa minera Las Bambas en la comunidad de Chumille desarrollará la entrega de obra de mejoramiento de cerco perimétrico de lo que viene a ser el cementerio de esta localidad. Obra fue ejecutada por una empresa de esta comunidad. Y atención, se vienen realizando las inspecciones de avance en los viveros de Minaspata, San Juan y Colca del proyecto de deforestación y reforestación del distrito de Cotabambas. En el marco del compromiso con la conservación ambiental y el desarrollo sostenible, los regidores de la Municipalidad Distrital de Cotabambas realizaron una visita de inspección a los viveros de Minaspata, San Juan y Colca, implementados como parte del proyecto de forestación y reforestación del distrito. 7 de la mañana en punto. Titulares en el plano regional. Apurímac, mucha atención. La Red de Salud Abancay organizó la marcha como cierre de la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes bajo el lema: la mejor protección es una buena decisión. El evento realizado recorrió las principales calles de la ciudad y concluyó en la Plaza de Armas. Participaron diversas instituciones de salud como Diresa, E-Salud, el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, junto a la microredes y establecimientos de salud de esta localidad. Y en Cusco, un joven fue hallado sin vida en el sector de Pucyura, a un lado de la vía Cusco-Iscuchaca. Tras las primeras investigaciones, se identificó a la víctima como Guido Gutiérrez Tito, un DJ de 29 años del distrito de Santa Teresa. La convención, según las autoridades, habría sido atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Este trágico accidente generó una gran preocupación entre los residentes, quienes denuncian la falta de señalización y control en la carretera, exigiendo mayor presencia policial para evitar futuras tragedias.
Que no te gane la hora, 7:01 en Cusco. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco ha firmado convenios con instituciones extranjeras para impulsar investigaciones arqueológicas en el sitio histórico y monumentales de la región. El doctor Régulo Franco, director de la entidad, señala que estos estudios son claves para fortalecer la identidad cultural cusqueña. Entre los acuerdos destaca la firma con la asociación Pi Rambla Heitat, que apoyará el proyecto Cosco para estudiar culturas pre-incas e incas, cumpliendo con las normativas vigentes y bajo la supervisión de la Dirección Desconcentrada Cultura Cusco. Y atención, prórroga del estado de emergencia en el corredor vial sur. El gobierno ha decidido prorrogar el estado de emergencia en el corredor vial sur Apurímac, Cusco, Arequipa, por un periodo de 30 días, comenzando hoy, 2 de octubre. Esta medida se ha implementado en respuesta a la creciente preocupación por la seguridad en la zona, donde se han reportado diversas incidencias que afectan la libre circulación de vehículos y personas. La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se encargará de mantener el control del orden interno. Atención, estado de emergencia en el corredor vial sur por un mes más. 7:02 en Tacna, exalcalde de Yarada, Los Palos, Edilso Huerta, fue detenido tras un accidente en la carretera costanera que dejó un muerto. El choque involucró un bus de la empresa Vilca, un camión y su auto particular. Testigos resaltaron que el camión impactó primero el auto de Huerta antes de colisionar con el bus. Y en Arequipa, en el primer semestre del 2024, se reportó más de 10.000 delitos contra el patrimonio y 6 feminicidios, según el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. Los distritos más afectados son El Cercado, Cerro Colorado, Mariano Melgar y Paucarpata. En respuesta a esto, la municipalidad ha realizado numerosas intervenciones de seguridad y patrullajes y se ha planificado una inversión de 15.128 soles para construir un nuevo centro de monitoreo. 7:03, el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha comenzado a actualizar cartografía y el registro de viviendas y establecimientos 2024 en todo el país, incluyendo Apurímac, con el objetivo de obtener información territorial precisa y un directorio de viviendas que facilitará la planificación de los próximos censos nacionales. Este proceso asegura que todos los centros poblados estén representados en los mapas, verificados y actualizados aquellos que ya no existen y la situación de las propias viviendas. Vámonos hasta Puno. La minería informal está invadiendo las plantaciones de café en Puno, según Edwin Justo Díaz, jefe del proyecto de cafés especiales. Este problema no solo afecta a los cafetaleros, sino también a los agricultores de frutales, agravando la deforestación. Para abordar la situación, el proyecto busca fortalecer a los agricultores formalizados de 7 cooperativas, proporcionándoles equipos como seleccionadoras y tostadoras con un financiamiento cercano a 1 millón de soles, lo que permitirá mejorar la comercialización del café. 7:04 titulares en el plano nacional. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha establecido que los conductores mayores de 60 años pueden tramitar su licencia de conducir, pero deberán cumplir ciertos requisitos. Para renovar su brevete deberán pasar un examen médico, mientras que quienes tengan 70 años necesitan un certificado médico de un centro de salud autorizado, lo que hará que tramiten de forma anual su licencia. Sin embargo, los mayores de 80 años no podrán solicitar su licencia. Y se ha aprobado un nuevo retiro de hasta 20.600 soles de las administradoras de fondos de pensiones. Este retiro permitirá a los afiliados retirar hasta 4 unidades impositivas tributarias de sus cuentas, lo que se estima beneficiará a alrededor de 7 millones de personas. El proceso se realizará en 4 partes, comenzando a partir del 3 de octubre. 3 de octubre. O sea, mañana. ¿Y esto cuándo está ocurriendo? Que no sabíamos. Yo tampoco. Me preocupa. Me preocupa definitivamente, no por la información positiva, ¿no? Porque como afiliado, pues bueno. La veracidad. El dinero que te caiga está bien, ¿no? O sea, un dinerito más para que puedas retirar de tu AFP, yo creo que está bien. Y con la última norma que aprobaron, no sé si esto es factible, Gonzalo, porque
Yo recuerdo que hace poco se ha aprobado un nuevo proyecto de ley de estas instituciones o entidades que administran los fondos de pensiones. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esta información, desde la mesa de redacción, vamos a solicitar una verificación. 7:06 a.m. en el informativo Huillaricuy. Julio Velarde tuvo que explicar como a niñitos, así como a estudiantes de primaria, a congresistas las funciones del BSR durante sesión de una comisión que lo citó. 3 congresistas preguntaron al presidente del Banco Central de Reserva qué medidas aplicará para mejorar el empleo, las políticas sociales. Sin embargo, Velarde remarcó que no son actividades que no le competen al Banco Central de Reservas del Perú. El presidente de la Asociación Nacional de Integridad de Transportistas, Martín Valeriano, anunció que no acatarán el paro del 3 de octubre a pesar de las demandas para derogar la ley 32108 sobre el crimen organizado. Valeriano hizo un llamado a la unidad de choferes y cobradores y se planea una asamblea para exigir la creación de un comité de transportes a nivel nacional. La ola de extorsiones ha motivado esta manifestación y la Asociación Automotriz del Perú advirtió que el paro anterior podría resultar en pérdidas de hasta 230 millones diarios. 7,7. Por otra parte, sobre el BCR, Julio Velarde reafirma su proyección de crecimiento económico del país en 3.1%. El presidente del BCR presentó el reporte de inflación. Dice el panorama actual y las proyecciones macroeconómicas 2024-2025. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, reafirmó su estimación de crecimiento económico al cierre del 2024 de 3.1% con sesgo a la alza. 7:08 a.m. y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha anunciado la gestión de un nuevo ferrocarril que conectará las regiones de Lambayeque, La Libertad y Cajamarca con una inversión estimada de 18 millones de soles. Este proyecto abarcará 448 kilómetros y beneficiará a 773,000 personas anualmente. Va a reducir el tiempo de desplazamiento entre estas regiones. El ferrocarril transportará tanto pasajeros como carga también, centrándose en productos mineros y agroexportaciones hacia el futuro puerto de Etén, que está en proceso de modernización. 7:08 a.m. Congreso interpelará hoy al ministro del Interior. ¿Qué preguntas deberá responder? Juan José Santibáñez deberá responder sobre el contenido de los presupuestos de los presuntos audios entre él y el capitán Junior Izquierdo, conocido como Culebra. Además, tendrá que ofrecer detalles sobre el aumento de la criminalidad y las extorsiones en nuestro país. 7:10 a.m. Vamos con los titulares en el ámbito internacional. Nepal enfrenta una crisis humanitaria tras inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que han cobrado la vida de más de 215 personas, incluidos muchos niños. Las lluvias intensas en la capital, Katmandú, han llevado a que miles de personas queden desplazadas y en situación de emergencia. Las autoridades locales están trabajando arduamente en operaciones de rescate, mientras la comunidad internacional ofrece apoyo para ayudar a los afectados por esta tragedia. 7:10. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha hecho un llamado urgente para un cese al fuego entre las fuerzas israelíes y los militantes de Hezbollah. A medida que la violencia en la región se intensifica, Guterres advirtió que un conflicto mayor podría tener repercusiones devastadoras, no solo para el Líbano, sino también para la estabilidad en el Medio Oriente. Y las operaciones de búsqueda y rescate continúan en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, tras el paso del huracán Elena, que ha dejado más de 155 muertos. El huracán ha causado estragos en varios estados, con comunidades enteras enfrentando la devastación y la pérdida de hogares. Los funcionarios locales han instado a la población a permanecer alerta mientras se evalúan los daños y se coordinan los esfuerzos de ayuda.
7 de la mañana, ya con 11 minutos en el informativo Huillaricui. Vamos rápidamente con la información en el plano deportivo. El entrenador Jorge Fossati ha anunciado la lista de convocados para los partidos de las eliminatorias al Mundial 2026. Descartan la ausencia de Paolo Guerrero, Cristian Cueva, André Carrillo, quienes no fueron considerados por Fossati a pesar de haber retornado a las actividades. Entre los convocados, pues bueno, se encuentran 3 capitanes de clubes de Universitario: Pedro Galese, Luis Advíncula y Horacio Calcaterra. O sea, dentro de la selección peruana, Gonzalo, pues bueno, hay un grupo considerable de jugadores de Universitario de Deportes. Restos de Diego Maradona irían a un mausoleo. Maradona, sus hijos hicieron pública la intención de crear un monumento en honor a su padre. Y la justicia argentina autorizó el traslado de los restos de Diego Maradona a un mausoleo en Buenos Aires que se construirá en el barrio de Puerto Madero con la intención de homenajear al exfutbolista y campeón del mundo con la selección de Argentina. Partidos para el día de hoy, mucha atención. 2 de octubre, la Champions League de la UEFA. 11:45 de la mañana, el Girona enfrenta al Feyenoord. La transmisión a través de Disney Plus, también a través de ESPN 2. También va a haber más partidos. 2 de la tarde, Liverpool enfrenta al Bologna. Esto va a ser transmitido a través de Disney Plus. Y atención, el sudamericano de la Sub-20 se va a jugar en Lima y el hexagonal en la ciudad de Arequipa. Ya no se jugará en su totalidad en la Ciudad Blanca como se tenía previsto. Esto iba a ser la primera etapa del campeonato, pero ahora se va a disputar en Lima y el hexagonal final se jugará al pie del volcán Misti. Además, se confirmó que los estadios que recibirán la primera etapa del certamen serán el Nacional, el Alejandro Villanueva, más conocido como el Matute, y el Estadio Monumental, mientras que la UNSA de Arequipa y Melgar se utilizarán para el hexagonal final. 7:13, amigos oyentes, ligera pausa y estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Imay mana manta oyentanque runakunata, imay mana noticia kunatu ilamankiku, gracias que Radio Chaupinta, artistaico pascanca y maraujupi, apuninacore los encantos de Maramara, gran recuerdo chaitakamana con Gaico Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Huillaricui. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Remaining. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FIF, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región
y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales, gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. A nivel de todo el territorio nacional es 7 de la mañana con 18 minutos. Amigos oyentes de Radio Surfuy, sean todos bienvenidos a esta mañana informativa. Vamos rápidamente con el desarrollo de nuestras notas informativas. El distrito de Mara está de aniversario, conmemorando ya los 167 años. Bueno, y amigos oyentes, tenemos importante información para esta localidad. Hay un comunicado de la Subgerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural del Gobierno Regional de Apurímac en convenio, ojo, con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en el marco del proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú. Tercera etapa, el proyecto comunica a todos los posesionarios de los sectores de Yauli, Colpapampa. Mucha atención, distrito de Mara. Vamos a conversar justamente sobre esta importante información con el ingeniero Feliciano Carvajal del gobierno regional que justamente están llevando adelante este proyecto. Ingeniero Feliciano, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Radio Surfo y la voz de todos. Señor Javier, muy buenos días. De la misma manera, saludar a todos los radio oyentes de Radio Surfo y de acá de Chalhuacho y del distrito de Mara y a todos los, hasta donde que llega toda la radio. Sí, efectivamente, soy el responsable social de lo que es el proyecto Catastro Titulación de Tierras Rurales, y agradecido también con usted y con todo el equipo de Radio Surfo y por darnos pues, este espacio para llegar a nuestros usuarios, a todos los agricultores de la provincia de Cotabambas y en especial del distrito de Mara, ¿no? Bueno, nosotros pues venimos interviniendo en varias zonas de Mara y como se sabe pues nosotros hemos estado trabajando en lo que es la unidad territorial de Intucaya. Entonces tenemos programado, señor Javier, la ampliación de trabajo en el sector de Yauli y Colpapampa para todos los posesionarios que tienen pues ahí una chacrita para que se puedan titular. Entonces ya tenemos programado para que pues en la brigada de lo que es de levantamiento catastral pues ya se va a venir la siguiente semana. Entonces lo que queremos es pues mediante su radio convocar a todos los posesionarios del distrito de Mara. Algunos se encuentran también en zona de Cusco, en Arequipa,
también pues sus familiares nos están escuchando, entonces pues que se programen. Del siguiente miércoles 9 de octubre vamos a empezar el trabajo, ¿no? Entonces, para lo cual convocamos a todos los usuarios que tienen chacra en el sector Yauli y Jolpapampa. Asimismo, a todos los que no lograron titularse en la primera etapa, en los sectores de Cunca, Condorcuma, en lo que es Molinuchayo, en todo ese sector, los que no lograron ahora tienen la oportunidad de titularse con esta brigada, ¿no? Entonces, es la última etapa que estamos trabajando, señor Javier, en esta zona de Inticaya para cerrar pues el trabajo de titulación en esta zona. Para mayor ampliación voy a pues ceder el pase al ingeniero Hilario Inca, que es el responsable del proyecto Catastro Titulación de Tierras Rurales de la región Apurímac, señor Javier. Perfecto, nos parece muy interesante. En todo caso vamos a conversar con el ingeniero Hilario para que también nos pueda ampliar, porque entendemos que ya viene siendo la última etapa, digo, como quien dice, ¿no? La última fecha para que se pueda llevar este proceso de titulación en todos los sectores. Estamos hablando de Intucaya, Condorcunca, Molinopata, Molinochayo, también Comerhuayco, Cumpapampa y otros sectores. Ingeniero Hilario, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido a Surfo y la voz de todos. Muy buenos días, señor Javier. A través de tu radio llegar de repente poner un saludo especial a todos los radioescuchas de acá del distrito de Salhuahuacho, asimismo de la provincia de Cotabambas. Efectivamente, como lo ha manifestado el especialista social, venimos trabajando en esta unidad territorial de Intucaya, que el gobernador regional ha tenido un compromiso a tener que cumplir con esos trabajos de lo que es la titulación de predios rurales acá en esta zona de Mara. En efecto, estamos cumpliendo nosotros, ¿no? Entonces, a partir del día 9, como la manifestó el licenciado, estamos dando inicio a una brigada de 10 personas en esta zona de Intucaya, en los sectores de Yauli y Jolpapampa, asimismo en Pitis 3, que está ubicado pues a la parte desde el río Santo Tomás para arriba, ¿no? Está Pitis 2, y en esta zona también vamos a intervenir. Es por eso hacemos la invitación a través de su emisora, seguro que están escuchando los beneficiarios de Mara y de los otros sectores, porque en esta zona donde vamos a intervenir, los beneficiarios viven pues en varios tipos, en Tambobamba, acá en Salhuahuacho, en Mara, y también hay muchos beneficiarios que están fuera de la región. Entonces también hacemos un llamado extensivo a todos los hermanos a que también comuniquen a sus parientes, porque esta es la última intervención que estamos haciendo, ¿no? A partir del 9 estaremos unos 8 días, ¿no? Para poder cerrar esta unidad territorial y continuar. Y hoy día nuestra visita acá al distrito de Salhuahuacho y Mara es justamente para poder publicar 865 títulos de propiedad que vamos a sacar, y lo estamos publicando acá en la Agencia Agraria de Distrito de Salhuahuacho. Asimismo estaremos publicando horas más tarde acá en la Municipalidad Distrital de Mara, en la Prefectura y ante el Juez de Paz, a fin de que los beneficiarios de Intucaya vean sus terrenos está correcto o no está correcto, ¿no? Y en cumplimiento a la norma que venimos trabajando. Señor Javier, muchísimas gracias por este espacio que nos brinda. Ingeniero Hilario, para las personas interesadas, ¿tienen que llevar algún documento? ¿Hay algún requisito para que se pueda formalizar su terreno? Sí, efectivamente en esta parte queremos aclarar. Todos los beneficiarios deben asistir llevando sus DNI, y tiene que ir a indicar a la parcela. Los ingenieros que van a estar en campo tienen que indicar, porque hay algunos vecinos que a veces nos pueden hacer ver de repente parte de otro terreno que no lo corresponde. Hay algunos vecinos que nos han sorprendido, y por eso nosotros queremos que los beneficiarios deben asistir personalmente a sus predios, llevando su DNI, y al final de hacer la liberación se acerquen a la oficina, y en la oficina hay que firmar unos formatos, ¿no? Hay que dejar la firma con su huella, ¿no? Y en ahí concluye el trabajo.
señor Javier. Perfecto, ingeniero, muy agradecido, y en todo caso, digamos, la población quisieran contactarse con ustedes para absolver algunas dudas que ellos tengan. ¿Tenemos algún número telefónico, algún número celular a quienes la población podría llamar? Sí, efectivamente, tenemos, le dicto por todos los números, 999 51 5340. Perfecto. Si lo puede reiterar, por favor, ingeniero. 3 veces 9. 51 5340. Perfecto, lo reiteramos. ¿Otro número? Sí, hay otro número también. Sí, adelante. Otro número, por favor, el 92 77 14 11 0. Perfecto. Ingeniero Hilario, muchísimas gracias y bueno, le deseamos la suerte correspondiente para que su actividad se desarrolle, digamos, con lo que ustedes han planificado. Muchísimas gracias, le agradecemos. Muchas gracias, señor Javier, a través de su emisora me despido de la población de acá de Calhuahuacho y de los otros distritos de nuestra provincia de Cochabamba. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ahí está esta posibilidad, amigos oyentes del informativo Huillaricuy, para las localidades de Yauli, Colpapampa, para este proceso de lo que viene a ser el registro, ¿no? La titulación de sus terrenos. 7:27 a.m, estamos en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, miércoles 2 de octubre del año 2024. Mucha atención, estamos saliendo a través de Radio Guaira, a través de Radio Poder Chasqui, distrito de Coyulqui. Mucha atención, están invitando a todos los vecinos y visitantes a participar en el concurso gastronómico Coyulqui Te Quiero Sin Anemia. Se llevará a cabo este 17 de octubre a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Armas del distrito. Este evento forma parte de la campaña de lucha contra la anemia y tiene como objetivo promover una alimentación saludable a través de la preparación de platos nutritivos y deliciosos. Los participantes mostrarán su creatividad, su habilidad culinaria, utilizando ingredientes ricos en hierro y otros nutrientes esenciales para combatir la anemia. 7:28 a.m. Javier, hoy, al promediar el mediodía a las 11 de la mañana, se va a dar la inauguración de una importante obra en la comunidad de Chumille. Para esto vamos a hablar con Oscar Villalba, él es gestor de Minera Las Bambas, que nos va a dar mayores detalles sobre esta obra que se va a inaugurar en la comunidad vecina de Chumille. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días y buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo estás, Oscar? Tenemos entendido que hoy, al promediar las 11 de la mañana aproximadamente, se va a estar inaugurando una obra en el distrito de Chumille. Quizá nos puedas dar mayores alcances. Sí, efectivamente, el día de hoy, a promediar el mediodía, vamos a inaugurar el proyecto Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Cementerio de Chumille. Estamos muy satisfechos de sumar a esta gran iniciativa porque consideramos que mejorar el cementerio es un acto de amor y respeto a las personas que nos precedieron, ya que es el lugar donde todos vamos a descansar en algún momento, ¿no? Estos terrenos comunales que hoy disfrutamos han sido un valioso legado de nuestros antepasados, ¿no? Al embellecer y cuidar este espacio sagrado, estamos honrando su memoria y mostrando nuestra gratitud y respeto eterno hacia estas personas. Es importante, sobre todo, destacar que esta significativa obra será llevada a cabo por la empresa comunal de Chumille, ¿no? Con el apoyo de Minera Las Bambas, marcando su primera experiencia en este proceso de madurez empresarial. Correcto, tenemos entendido que, bueno, esta empresa comunal también ya ha venido o va a venir trabajando también en otras obras en la comunidad de Chumille. Sí, es correcto, mi estimado Gonzalo. La segunda obra que ya estamos desarrollando con la empresa comunal de Chumille es el PREP de Colpayo,
una obra que ya hemos colocado la primera piedra y que va a buscar fortalecer la educación de nuestros niños. Con ello, esta empresa comunal está creciendo de la mano de Minera Las Bambas y esperamos que en un pronto momento sea una empresa fuerte que representa una buena comunidad, a una excelente comunidad que trabaja de la mano con Minera Las Bambas. Correcto, Oscar. Bueno, felicitaciones por ese arduo trabajo a través de tu persona y también, por supuesto, a través de Minera Las Bambas en beneficio del desarrollo de las comunidades de su área de influencia. En esta oportunidad estamos hablando de la comunidad de Chumille. Por favor, reitera tu invitación de repente para la población de Chumille para que pueda estar presente en la inauguración de, digamos, este nuevo cementerio con el nuevo cerco perimétrico. Claro que sí. Estimados comuneros de Chumille, hermanos comuneros de Chumille y de las demás comunidades, están gratamente invitados hoy a partir de las 11:30 en el cementerio a poder acompañarnos a esta gran inauguración. Como les dije, es una muestra de respeto a todas las personas que nos antecedieron, porque gracias a todos los comuneros antiguos tenemos estos grandes terrenos que hoy disfrutamos. Entonces están cordialmente invitados, los esperamos con los brazos abiertos. Perfecto, Oscar, muchísimas gracias, ahí nos vemos definitivamente. Ok, muchas gracias y saludos a todos los radio oyentes. Listo, Oscar, buenos días. Buenos días. Siete de la mañana con 33 minutos. Bueno, para los que recién se conectan a través del Facebook de la radio, a través de la FM, los 102.7, al iniciar este noticiero, el informativo Guillaricui, estuvimos contando acerca de una noticia que realmente da mucho que hablar, da mucho que desear también. Estamos hablando del tema de Julio Velarde cuando asistió a esta comisión en una sesión del Congreso y donde algunos congresistas de Perú Libre le increparon al presidente del Banco Central de Reserva del Perú de qué estaba haciendo por generar algún tipo de empleo en nuestro país. Julio Velarde tuvo que explicar a los congresistas, tuvo que educar también a los congresistas e indicarles las funciones estrictas del Banco Central de Reserva, ¿no? 3 congresistas preguntaron al presidente del Banco Central de Reserva qué medidas aplicaría para mejorar el empleo y las políticas sociales. Sin embargo, Velarde les remarcó que son actividades que no le corresponden, que no le competen al Banco Central de Reserva del Perú. El presidente del BCR, sin duda alguna, vivió pues un momento muy particular en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Esto luego de que 3 legisladores le hicieran preguntas que mostraban su desconocimiento en las funciones de esta entidad. Los legisladores son Wilson Quispe, María Antonieta Agüero y Alfredo Pariona. Ellos le consultaron por temas como el fomento de empleo y quién utiliza los fondos del Estado. ¿Quieren que les lea lo que exactamente les dijeron? Aparte de ganar 41.000 soles, señor Velarde, ¿cuáles han sido las obligaciones legales o iniciativas de parte del BCR para buscar apoyar el empleo en la población? En algunos países lo hacen. Yo no sé si el BCR ha buscado esa iniciativa de apoyar o fomentar el empleo en todo el país, preguntó el congresista Quispe. Luego de ello, se retiró de la sesión. Por su parte, Agüero, la señora María Antonieta Agüero, le consultó a Julio Velarde en la comisión sobre las medidas del BCR para impulsar el empleo digno con salarios justos. ¿Qué rol debe jugar el BCR para impulsar una política que no solo genere empleo, sino que garantice que éste sea digno, con salarios justos y con derechos laborales plenos?
¿Cuál es la posición del BCR frente a la posibilidad de implementar una reforma tributaria progresiva, haciendo que los sectores más ricos y las más grandes empresas paguen su justa parte para financiar servicios públicos de calidad, como salud, educación? Esos son los problemas fundamentales, preguntó Agüero. Y la cereza del pastel, el congresista Pariona cuestionó al titular del BCR por los préstamos que se realizan y los intereses que estos tienen. Constantemente el país pide préstamos internacionales y sobre todo a altos intereses, pero nos manifiestan que el BCR tiene 82 millones de dólares. ¿Realmente existen o no existen? ¿Quién utiliza estos fondos y por qué acudimos a los préstamos a tantos intereses? Esas fueron las preguntas que realizaron los congresistas de nuestro país. Y bueno, de alguna manera el presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde, escuchó pues todas las preguntas y aclaró sus funciones y las de la entidad. En ese sentido, él les indicó que esos temas le competen netamente al Poder Ejecutivo. No somos el gobierno, no soy el presidente del Ministerio de Economía ni produce. Es un banco central cuya tarea es informar de la economía y controlar la inflación. No hay otra tarea. Yo no puedo meterme al campo de la agricultura, no puedo meterme al Ministerio de Trabajo y decirle cómo hacer las cosas. No me corresponde. Como yo no acepto que el Ministerio de Economía se meta en el BCR tampoco está diciéndole qué hacer al Ejecutivo. Así respondió el presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Triste la participación de nuestros señores congresistas, padres de la patria, que aparentemente no saben dónde están parados. Definitivamente no saben dónde están parados. Y creo, Gonzalo, que debería de haber un requisito para aquellas personas que postulan a estos cargos como congresistas, de conocer de cómo se generan los proyectos, de fiscalización, o sea, cuáles son las funciones de un congresista mínimamente. Y también, Gonzalo, yo creo que debería de ser requisito de que estos señores puedan aprobar un examen de economía. Yo creo. Definitivamente. Yo creo, porque si no sabes cuál es tu trabajo y si no sabes cómo funciona la economía del país, ¿cómo definitivamente vas a legislar? Y bueno, lamentablemente por estos hechos es lo que pasa o lo que ocurre en los proyectos de ley que sacan nuestros señores congresistas. 7:38 a.m, Gonzalo, vamos hasta el distrito de Mara. Ellos están de aniversario. El día de ayer se ha desarrollado la inauguración de una importante obra, una infraestructura educativa. Nosotros vamos a aplaudir este tipo de trabajos que se vienen desarrollando a nivel de toda la provincia de Cotabambas, porque el tema educativo, la infraestructura es fundamental, es necesario. El día de ayer se ha inaugurado la institución educativa primaria número 5665 de Congota, obra que ya se estaba extendiendo por varios años. Vamos en todo caso con la comunicación telefónica. Claudio Portugal, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Surfo y la voz de todos. Muy buenos días, hermanos de Surfo y por supuesto del informativo Villerico, y también por ayudarnos siempre a alcanzar la información importante para nuestra población, y a través de ustedes también queremos trasladar pues justamente el saludo de la gestión 2023-2026 de nuestro alcalde, el ingeniero Alex Manuel Roque Mío, a toda nuestra población del distrito de Mara y también por supuesto a nuestros hermanos de la provincia de Cochabamba y de las regiones aledañas, pues que siempre están en sintonía por supuesto de Radio Surfo. Perfecto. Bien, sí, adelante Claudio, porque hay actividades en el transcurso de estos días, también se viene la Feria Agropecuaria, hay un montón de actividades en el marco del 167 aniversario. Sí, efectivamente, hermano, justamente como mencionabas, ¿no? Hemos tenido el día de ayer una importante actividad. Recordemos esta obra de la institución educativa de Congota, pues ha estado paralizada durante un tiempo, justamente por algunos temas contractuales entre justamente nuestra municipalidad y el contratista, pues, y bueno, esto tenía para rato, esto se hubiera paralizado durante buen tiempo, pero justamente con la voluntad política de nuestro alcalde, de nuestro consejo municipal y por supuesto de nuestros hermanos funcionarios, se ha podido pues destrabar esto y llegar a buen puerto, ¿no? Finalmente quien lo necesita pues no era la municipalidad, no era el contratista, esto era prioridad pues de atender a nuestros estudiantes para que puedan llevar sus clases en las condiciones
adecuadas, en condiciones óptimas. Entonces, esta institución se ha inaugurado, se ha entregado con el mobiliario, con los equipos correspondientes, para que nuestros estudiantes puedan seguir desarrollando sus capacidades de aprendizaje. Entonces, saludamos nosotros también, por supuesto, a nuestro alcalde, el ingeniero Alex Manuel Roque Mío, y queremos alcanzar a nuestra población las actividades pues que tenemos programadas a partir del día de hoy, del día de ayer, pues para mencionarles nomás de manera rápida. Hemos llevado pues un concurso, un certamen de belleza entre nuestras señoritas mareñas pues que se han presentado, por supuesto la ganadora pues justamente con un jurado muy a la altura que ha dado el veredicto final, y finalmente también se ha desarrollado el concurso de agrupaciones locales, ¿no? Concurso de artistas locales, quienes también nos han regalado pues sus mejores composiciones, sus mejores interpretaciones. El día de hoy, hermanos, estamos comenzando ya con nuestra segunda expoferia. Recordemos, ya esta categoría expoferia pues se viene realizando desde el año pasado, ya reconocido por supuesto por la Dirección Nacional Agraria, y el día de hoy pues estamos dándole inicio a esta expoferia 2024, por supuesto en nuestro distrito de Mara. Nos están visitando hermanos desde Chumbivilcas, trayendo sombreros, trayendo pan, trayendo mistelas, trayendo cerámicas. Por supuesto vamos a pedirles pues a todos que puedan estar presentes para que puedan adquirir estos bonitos artículos. También nos están visitando, por supuesto, desde el distrito de Cotabambas, trayendo mistelas también, y vamos a poder degustar pues estos deliciosos tragos en base a fruta. Entonces, queridos hermanos, pues tenemos cantidad de productos para que puedan verificar, para que ustedes puedan visualizar, y en segundo término también para que los puedan adquirir. Van a venir nuestros hermanos de gastronomía, tenemos el espacio adecuado ya por supuesto para que puedan adquirir sus alimentos, y también está el espacio ya determinado para que puedan comer, ¿no? Hay una zona pues exclusivamente para el tema de alimentación. Entonces, hermanos, no hay más vuelta que dar. Visítenos en esta segunda expoferia que el día de hoy estamos comenzando, y por supuesto invitamos a todos nuestros hermanos del distrito de Chalhuahuacho, del distrito de Aquira, Tambobamba, quienes están cerca a nosotros, por supuesto puedan venir, visitarnos y ser parte de esta bonita actividad, pues que justamente resalta pues la productividad, la capacidad productiva que tenemos a nivel de nuestro distrito de Mara, y también por supuesto continuar hermanando a nuestros distritos en esta tarea pues noble que tenemos a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. El día de mañana continuamos con nuestra tablada ganadera. También va a haber remate al martillo, por supuesto, y todo el tema de juzgamiento en el tema pecuario, el día de mañana. Entonces, queridos amigos, también va a haber tablada ganadera y remate al martillo. Así que nuestros hermanos ganaderos, comerciantes justamente de ganado vacuno, o de otros animales también pueden venir, porque van a ver en venta también nuestros hermanos de Chacamacha, y van a traer pues llamas también para poder venderlos, ¿no? Ya para beneficio, listo para llevarse al camal. También va a haber esa venta, por supuesto, e invitamos a nuestros hermanos que comercian pues justamente en este rubro, pueden venir, visitarnos y llevarse pues lo mejor de la producción mareña. En horas de la tarde tenemos nuestra tarde ganadera, por supuesto, con los grupos locales, provinciales y regionales pues reconocidos. Ya van a estar acompañándonos. En primera instancia van a estar nuestros hermanos Orgullos del Perú, de nuestro distrito de Mara, por supuesto regalándonos sus mejores interpretaciones. Después vienen nuestros hermanos desde Antabamba, vienen Cusca Perú, nosotros pues tratando también de revalorizar las costumbres que tenemos a nivel regional, ¿no? Entonces justamente nuestros hermanos de Cusca Perú van a estar acompañándonos el día de mañana. Aproximadamente nuestra tarde ganadera va a estar comenzando pues más o menos a las 4 de la tarde. Entonces ya están invitados, hermanos lindos. Cusca Perú también nos acompaña, y por supuesto desde Chalhuahuacho van a estar nuestros infaltables Guitarras Perú también regalándonos sus mejores interpretaciones. Ahí va a estar nuestro amigo Miguelito pues cantando, por supuesto, para toda nuestra población mareña y para nuestros visitantes. Posteriormente, queridos hermanos, el 4 de octubre tenemos pues el concurso de danzas interinstitucional. Tenemos también ese mismo día el concurso de declamación poética. El 5 de octubre ya estamos cerrando pues con nuestras actividades deportivas, ¿no? Semifinal de Copa Mara. El 6 de octubre también tenemos la gran final. Tenemos nuestro matrimonio masivo civil también el 6 de octubre. Así que a nuestros hermanos pues que quieran contraer matrimonio, aprovechando esta ocasión especial conmemorando los 167 aniversario de nuestro distrito, puedan
a contraer su matrimonio, por supuesto con presencia de nuestro alcalde, el ingeniero Luis Manuel Roque Mío. El 7 de octubre pues tenemos justamente actividades ya relacionadas directamente con nuestro aniversario, ¿no? Tenemos misa Te Deum a las 7, procesión de la Virgen Rosario a las 8 de la mañana, concurso de danzas autóctonas, Guailía, pues revalorando nuestras tradiciones y nuestra identidad cultural también a partir de las 9 de la mañana. Tenemos pues amistoso entre residentes mareños y Echamuni a las 12 de mediodía. Tenemos concurso de ponches, concurso de faroles en horas de la tarde, ya a las 5 de la tarde, y nuestra gran serenata bailable pues con representantes de artistas locales. Van a estar artistas locales, van a estar artistas de renombre nacional, y por supuesto los invitamos para que nos acompañen también en nuestra serenata el día 7 de octubre. El 8 de octubre está por supuesto nuestro día central, pues nuestra salva de 21 camaretazos, el paseo de la bandera, el izamiento, el concurso del desfile escolar, concurso de desfile folclórico también para nuestros hermanos de las comunidades que quieran saludar también a nuestro distrito. Van a hacer también, por supuesto, un concurso de esto, así que invitamos a nuestros hermanos que se están organizando, seguir pues preparándose para poder participar en este bonito evento. Y el 9 tenemos ya cerrando nuestras actividades, la corrida de toros, a cargo de la mayordomía pues del 2024, y el día 10 de octubre cerramos pues con nuestra corrida de toros profesional, por supuesto también organizado por nuestra Municipalidad Distrital de Mara. Así que hermanos que están escuchando el informativo Villarico y a través de Radio Surfui, pues la invitación está hecha, están debidamente convocados queridos hermanos para que nos puedan acompañar en esta bonita actividad pues que conmemora los 167 aniversario de nuestro distrito de Mara. Claudio, te agradecemos la invitación y también extendemos esta invitación hasta a través de nuestro medio de comunicación a toda la provincia de Cotabambas, a las provincias vecinas, para que ellos también nos puedan visitar y formar parte de las diversas actividades programadas en el marco de este importante aniversario. Te agradecemos, Claudio, por el despacho. En todo caso, el día de hoy hay actividades también. Nosotros vamos a tratar de estar estos días también ahí presentes para compartir un poco con nuestros radioyentes también lo que se está viviendo en las celebraciones de este 167 aniversario del distrito de Mara. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias, hermanos. Pues recalcar nomás, nosotros este año hemos empezado pues justamente con los concursos a nivel de camelios sudamericanos, ¿no? Nuestros hermanos pobladores, tanto de acá de Frihuincha, del mismo Mara, de Chacamachay, también nuestros hermanos, producen pues llamas de altísima calidad, altísimo valor genético. Entonces pues a partir de esta gestión y justamente de nuestro proyecto promoción y comercialización, en este año estamos dándole el lugar, el espacio adecuado que se merece nuestro animal, ¿no? En este caso nuestros camelios sudamericanos. Así que pueden venir también nuestros hermanos mareños a visualizar esto, ¿no? La calidad de productos que tenemos en camelios sudamericanos. Dicho esto, hermanos, quiero despedirme de todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Surfui, y el agradecimiento nuevamente al informativo Villarico y por siempre estar pendiente de estos espacios y también pues permitirnos llegar a la población y hacer extensiva esta invitación. Muchas gracias, hermanos de Radio Surfui. Perfecto, Claudio, muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos con más información, amigos oyentes. Desde la región de Cusco, Gonzalo, nos llega la siguiente información. Nuevamente Cusco encabeza lista negra. ¿Pero lista negra de qué? Dice, se reporta oficialmente que Contraloría señala que tiene 325 obras públicas paralizadas en la región de Cusco. Mayoría de proyectos estancados pertenecen a municipalidades provinciales y distritales de la región, según reporte al mes de agosto del año 2024. Bueno, la adversa situación debe motivar a ciudadanía a reflexionar a quienes se elige para conducir los destinos de una determinada jurisdicción. 7:50, este es el informativo Villarico. ¿Y a usted, Javier Checla, le gusta la palta? Por supuesto que sí. Bueno, le cuento que se ha realizado el primer festival de palta, esto organizado por el gobierno regional de Apurímac, y al parecer ha sido todo un éxito. Esto con la organización del equipo técnico del proyecto Palta de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. El gobierno regional de Apurímac ha desarrollado el primer festival de Palta 2024. Esto se dio en el Parque Micaela Bastidas y la Avenida Arenas de la ciudad de Abancay,
y contó con la participación de más de 100 productores de las provincias de Abancay, Andahuaylas, Aymaraes y Chincheros. El objetivo de este evento productivo tuvo como finalidad principal la promoción y comercialización, así como darle valor agregado también al producto de la palta, conocido como el oro verde. Asimismo, también promover el consumo de las diferentes variedades como palta fuerte, palta Hass, y dar oportunidades comerciales a los productores frente a la mayor oferta que se presenta cada año, buscando posicionar el cultivo a nivel nacional. Han habido también derivados de la palta en esta primera feria, o en primer festival de palta 2024. Y bueno, en representación del gobernador regional, del señor Percy Godoy Medina, el subgerente de MIPES y Competitividad, Najón Incajara, informó que el presente festival también tuvo el objetivo de reconocer de alguna manera pues a los productores ganadores de buenas prácticas agrícolas en la producción de paltas, con diversos premios como mangueras, abonos, herramientas, carretillas, podadoras, jabas para cosecha, entre otras. Esto a fin de mejorar su trabajo productivo. Felicitaciones entonces al gobierno regional por impulsar este tipo de actividades, de alguna manera también darle un reconocimiento pues a aquellas personas que se dedican al cultivo de este producto tan delicioso como es la palta. Amigos productores de palta del distrito de Coyurqui, puntualmente la información que tengo, ¿no? En Coyurqui se produce palta en la localidad de Faco. Entiendo que también comunidades aledañas y comunidades vecinas que ya están en la provincia de Grau también producen palta. Avísennos. Para ir. Sí, pues, definitivamente. Cuando ya tengan producción, claro, invítenos. ¿No? Invítenos para ir a ver ahí sus paltitas. Claro, hacer un informe, un despacho desde el mismo sitio para conocer cómo está la producción de palta, ¿no? Y, lógicamente, hacer la promoción correspondiente, ¿no? De todas maneras, utilicen este medio radial, es totalmente gratuita para la difusión de la venta de sus productos. Recuerden que salimos a nivel regional, salimos a nivel de toda la provincia de Cotabamba, a nivel de toda la región mediante diferentes canales. Entonces estamos a la espera de su invitación para que nos comenten qué momento va a haber pues cosecha de palta. Sí, pues, para participar en la cosecha también, Gonzalo. También, claro, además sí, tan lindo producto que es. Y bueno, que tiene derivados. ¿Has probado el helado de palta? No, aún no. Delicioso, ¿eh? Tuve la oportunidad de probarlo en la feria de Abancay, en la feria San Antonio. Un heladito de palta delicioso realmente. Perfecto, sería algo distinto, ¿no? 7:53, un saludo para el profesor Richard Valencia en el distrito de Coyurqui. Estamos saliendo a través de Radio Guaira en el distrito de Cotabambas. Un saludo para la señora Irene. Estamos saliendo a través de Radio Poder Chasqui. Insólito, de no creer, Gonzalo. Definitivamente yo no lo creía hasta que lo escuché. Ministro del Interior promueve marcha por la paz para combatir las extorsiones. Gracias, señor ministro. Con esta marcha de la paz se va a acabar la delincuencia. Muchísimas gracias. Ahí está la solución, Gonzalo. Gracias, carajo. Dios mío, ¿cómo es posible? O sea, un ministro del Interior llamando para una marcha por la paz, dice que van a participar organizaciones, la Policía Nacional del Perú, y de esa forma, seguro yo, Gonzalo, vamos a sensibilizar, ¿no?, a los señores extorsionadores, a los señores delincuentes, y dirán ellos, ¿no? Pues bueno, sí, pues mire, están marchando en la calle. Ya hay que dejar de extorsionar. Eso dirán. Esta es una muestra de debilidad, de total debilidad de nuestro gobierno a través del Ministerio del Interior, que se supone que deben ser los más fuertes. Hoy en día, de todas las carteras ministeriales, deben ser los más fuertes, los más drásticos, por el alto nivel de violencia que vive nuestro país. Y no se le ocurre mejor idea al ministro que hacer una marchita por la paz. Juan José Santibáñez, ministro. Ahí está, pues, el ministro del Interior, ¿no es cierto? Con su chamba, con sus funciones. ¿Y qué ha dicho? Escuchemos, amigos oyentes, porque fácil por ahí alguien puede decir, no, Javier, no te creo. No creo que el ministro haya dicho eso. De verdad, amigos oyentes, cuando yo leía la nota, dije, no, esto no puede ser posible, que un ministro esté llamando a hacer una marcha por la paz. Y bueno, sí, efectivamente el ministro había dicho lo siguiente. Escuchemos. Estamos estructurando una marcha por la paz,
donde no solamente van a participar todas las naciones, sino incluso el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, porque vamos a exigir una marcha por la paz para que todas las organizaciones, todos nos comprometamos en esta lucha contra la delincuencia. Bueno, ahí está la idea, ¿no es cierto? 7:55. Es sorprendente escuchar a un ministro convocar a una marcha por la paz. Y no sé cuál es la idea, o quizás no supo expresarlo bien, pero bueno, también es resultado de este partido del lápiz que está gobernando nuestro país. Bueno, encabezando, ¿no? La propia presidenta, ¿no? El discurso que tiene sobre el tema de la inseguridad ciudadana. Lógicamente el ministro también va a ir en esa línea, ¿no? Y el día de hoy, Gonzalo, el Congreso va a interpelar al ministro del Interior. Hay varias preguntas que le van a plantear. Juan José Santibáñez deberá responder sobre el contenido de los presuntos audios entre él y el capitán Junior Izquierdo, conocido como Culebra. Además, tendrá que ofrecer detalles sobre el aumento de la criminalidad y las extorsiones en el país. Bueno, sin duda alguna vamos a esperar a ver qué dice, qué responde el ministro del Interior a esta interpelación que le está haciendo el Congreso de la República. Son bastantes preguntas las que ya se han formulado para este ministro. Una de ellas, la más principal, pues, es justamente esta, ¿no? ¿Qué medidas concretas él ha ejecutado desde el inicio de su gestión para de alguna manera frenar la delincuencia, para frenar la extorsión, el sicariato, los homicidios? Y como lo decíamos temprano, Javier, de repente su gran logro va a decir: estoy organizando una marcha por la paz, ¿no? Ese es uno de los más grandes logros que está haciendo el ministro Santibáñez en esta oportunidad. Bueno, no sé, Dios guarde al Perú, ¿eh? Dios guarde al Perú con este tipo de autoridades. Una vez más, yo los invoco a ustedes, amigos que nos están escuchando. Por favor, al momento de elegir por quién votar, al momento de ver en el año 2026 a quién le damos la presidencia de la República, quién podría ser el vicepresidente, quién podría ser los congresistas, denos aunque sea 2-3 horas para investigar a quién le estamos dando nuestro voto. Va a ser crucial, amigos oyentes. 7:58, vamos hasta el distrito de Coyurqui. Profesor Richard Valencia, ¿cómo es usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. Muy buenos días, señor Javier, saludarle desde el distrito de Coyurqui y agradecerle a ustedes por los saludos. Y nosotros a través de Radio Guaira estamos en sintonía total en nuestro distrito de Coyurqui, su programa, el noticiero Guillaricuy. Desde ya también nuestro saludo a ustedes por un día tan especial, el día de ayer, el día del periodista, a todo el equipo de Radio Surfing. Mi saludo, mi gratitud y por supuesto el mejor éxito en su carrera profesional. Por otra parte, también queremos aprovechar para poder saludar al barrio de Chochoca. Este 8 de octubre está de aniversario como creación, como barrio. Hay diferentes actividades nutridas por el día del barrio de Chochoca. Desde acá queremos llamar a todos nuestros compoblanos del barrio de Chochoca a cumplir con todo lo acordado. Asimismo también estará las diferentes ganaderías en la gran tarde taurina el día 8 de octubre. Nuestro saludo a través de Radio Surfo y Radio Guaira al barrio de Chochoca, un barrio dentro del distrito de Coyurqui, y por supuesto a sus dirigentes que vienen pues encabezando estos eventos, estas actividades por su aniversario del barrio de Chochoca. Reiteramos la comunicación a todos nuestros compoblanos a cumplir con todas las actividades que están programadas. Por otra parte, también hago llegar mi saludo al hermano distrito de Mara, que están de aniversario, seguramente tienen diferentes actividades. A todas las autoridades, a todos los amigos mareños, hago llegar también mi saludo. Por otra parte, señor Javier, queremos suplicar a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Se han extraviado 2 vaquillonas del centro poblado menor de Ñahuinlla. Suplicamos a las personas que hayan podido ver, comunicarnos a Radio Guaira para poderles darle una buena gratificación. Son vaquillonas que se han perdido, están de repente por Sorco
por Nahuilla o por la parte alta de Pampota o Ancuire. Chay con el pecho maestro y con mancaran hasta basitis por ahí que chincaron Huacacó. Chay para que con casa mucha huillería como hay que radio programa. Chay ya estaba chay caman huillaricoine o jato marcarico y cancuna que colir que la toman para y Javier. Perfecto, profesor Richard, muchísimas gracias. Antes de que se retire, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el temporal en el distrito de Coyurqui? Sí, esta mañana tenemos un cielo despejado, pero ya tenemos poco a poco la presencia de las lluvias acá en Coyurqui, amigo Javier. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Richard. Muy buenos días, hasta una próxima ocasión. Gracias. Por favor, repitan quiénes participan hoy día en Quien estudia triunfa. Quien estudia triunfa, por favor, repitan para tener en conocimiento, por favor. Buenos días, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Richard. De la mañana con 1 minuto. Quien estudia triunfa edición 2024. Estamos en la primera etapa. Hoy 2 de octubre participan 2 instituciones educativas. Gracias, profesor Richard, por hacernos recordar. El día de hoy a las 3 de la tarde participan las instituciones educativas. Mucha atención. Institución Educativa Secundaria de Cochapata del distrito de Cotabambas. Mucha atención, amigos de Radio Poder Chasqui. La institución educativa secundaria de Cochapata del distrito de Cotabambas participa con la institución educativa secundaria de Queuña del distrito de Chalhuahuacho. La distancia, ¿no? Y vamos a ver justamente el potencial educativo de cada una de estas instituciones educativas. Reitero, hoy, 2 de octubre, en Quien Estudia Triunfa, se enfrentan las instituciones educativas secundarias de Cochapata del distrito de Cotabambas y la institución educativa secundaria de Queuña del distrito de Chalhuahuacho. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 3 minutos, amigos. Es turno de las portadas de los principales diarios de nuestro país. Y para esto ya estamos con nuestra colega de labores, Leslie Yesenet Gallegos, la hija predilecta de la comunidad de Choaquere. Yesenet, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Javier. Buenos días con todos los clientes de Radio Surfo. Y hoy vamos a estar dando las principales portadas de los diarios a nivel nacional y nacional, ¿no? Vamos a explorar las noticias más relevantes que marcan la actualidad. Empezamos con el diario el TEO, es un diario de Apurímac, ¿no? En su principal portada menciona, ¿no? Cooperativa Los Andes convoca a la Asamblea Local de Socios 2024. En práctica, dice, en práctica del principio de control democrático de los socios, la cooperativa Los Andes convoca a sus más de 128,000 socios a participar en la Asamblea Local de Socios 2024, que se llevará a cabo el 2 al 24 de noviembre, ¿no? En sus 117 sedes a nivel nacional. La agenda incluye el análisis y aprobación del informe de gestión asociativa, económica y financiera, así como la elección del tercio del comité de representante local de socios. Para mayor información, los socios pueden comunicarse a la línea de atención al socio 945 34 71 47 o al número 97 47 95 481 o visitar la página web, ¿no? www.cooperativalosandes.com.p, ¿no? Eso es lo que menciona en el principal titular, ¿no? Del PREO. Seguimos con más titulares.
bueno, la municipalidad de Abancay rindió homenaje a todos los periodistas de la región de Apurímac. Así también se menciona que se acaba el plazo de afiliaciones para candidatos a las elecciones del 2026. Los pobladores de Lambrama también suspenden, ¿no?, paro indefinido hasta el 4 de octubre. Y por último, se resalta que entregan moderna minivan para personal del relleno sanitario de Andahuayla. Esto en el diario El Pregón, ¿no?, de Apurímac. Seguimos con los diarios de la región del Cusco. En su principal portada se tiene como titular: nuevamente Cusco encabeza lista negra, ¿no? Mayoría de proyectos estancados pertenecen a municipalidades provinciales y distritales de la región, según el reporte del mes de agosto 2024. Adversa situación debe motivar a la ciudadanía, bueno, reflexionar a quienes se elige para conducir los destinos de una nueva determinada jurisdicción, ¿no? Ahora dice, es hora de pasar de las palabras a las elecciones, ¿no? Frente a la grave situación de la inseguridad ciudadana en el país, solamente hay compromisos y anuncios, así como las medidas que no tienen ningún efecto. Poder Ejecutivo, Congreso y Sistema Judicial deben implementar todas las medidas necesarias contra el terrorismo urbano, menciona en su principal portada diario El Cusco, ¿no? También se tiene, ¿no?, menciona, Guillermo Bermejo presentó denuncia contra María Barreto. También Vivero Forestal del Core Cusco reforzará mejor política hídrica. Y nuevo titular de la DDC del Cusco también tiene denuncias en contra, ¿no? Todo esto en el diario en el diario El Cusco, ¿no? Seguimos con el diario El Sol, también de Cusco, y en su principal portada tiene como principal titular, ¿no? Cusco es la región con más obras paralizadas, menciona, ¿no? A nivel nacional, más de 1,000 obras públicas están paralizadas por falta de presupuesto o incumplimiento de contrato. Sí, también en Cusco son 325 obras paralizadas al 31 de agosto del 2024. A ver, vamos a ampliar la imagen. Se tiene acá una ilustración, ¿no?, del mapa del Perú, donde vamos a estar dando algunos datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en comparación a Cusco, sí, exacto, ¿no? Cusco tiene más obras paralizadas, que son 325 obras, ¿no? Por ejemplo, en Tacna tenemos 50, en Moquegua 43, en Ica 24, en Lima 158, y claro, Cusco es el que tiene más obras paralizadas, ¿no?, que son 325. Ahora, seguimos. También se menciona en este diario, Ollantaytambo convoca paro que bloqueará el transporte ferroviario hacia Machu Picchu. Los pobladores señalan, ¿no?, que esta medida de fuerza se debe a que el ministro de Cultura está limitando las construcciones, ¿no?, en los espacios considerados patrimoniales, pero aseguran que esto generaría un problema en la calidad de vida. También tenemos más titulares en este diario. Se menciona, ¿no? Destina más de 2 millones para impulsar startups en Cusco, Huánuco y San Martín. Así también se exige terreno propio para la institución educativa 1359 de Alto Cusco. Y claro, aquí hay una noticia, a ver, también se menciona, pues, adolescente de 15 años desaparece tras dirigirse a su colegio, ¿no? Todo esto en el diario El Sol del Cusco, ¿no? Seguimos ahora con los diarios, con el diario El Pueblo. El Pueblo es de la región de Arequipa. A ver, en su principal portada tenemos, pues, ¿no?
archivaron más del 50% de denuncias de ética a congresistas, ¿no? Mayoría de faltas disciplinarias fueron encarpetadas o solo amonestadas por escrito, ¿no? Los únicos que recibieron máxima sanción, 120 días, son Freddy Díaz y María Cordero. También mencionan, ¿no?, que extienden emergencia en provincia de Islay por 60 días, ¿no? Todo esto por contaminación, ¿no? Y también se reportan 110 proyectos paralizados por 2.134 millones. Todo esto se menciona en el diario El Pueblo de la región de Arequipa, perdón. Ahora nos vamos a los diarios a nivel nacional. Empezamos con El Comercio, ¿no? En su principal portada se menciona que 7 bancadas votarán a favor de crear la ley del terrorismo urbano, ¿no? Menciona, ¿no?, que mañana debatirá y votará el dictamen fruto de 17 proyectos de ley para tipificar el delito con penas de entre 20 y 30 años de prisión. Pese a que se lograría aprobar, se prevé que harán modificaciones en el texto antes de la decisión final, ¿no? A ver, ¿qué más se tiene? Bueno, se muestra también una imagen, ¿no?, del ataque con misiles de Irán a Israel, ¿no?, que expande el conflicto en el Medio Oriente, ¿no? Eso es lo que se tiene en el diario El Comercio. Así también, a ver, vamos a ir al diario La República, también un diario nacional, y en su principal portada se menciona que transportistas exigen, ¿no?, derogación de ley pro crimen, ¿no? Suspenden el paro que tenían programado para el jueves 3 a la espera de las medidas rectificatorias del gobierno y el Congreso. No descartan otra huelga nacional, ¿no? La ley 32-10-8, que responde a una iniciativa de Perú Libre, otorga muchos beneficios a los delincuentes, señalan, llaman a otros sectores afectados a unirse también, ¿no? Igual se muestra una imagen, ¿no? Una imagen del conflicto, ¿no?, del Oriente Medio. Bueno, se menciona también, pues, ¿no?, al cierre de esta edición se siguen emitiendo avisos de evacuación en Beirut, ¿no?, capital del Líbano, ante el peligro de represalias por el ataque iraní con misiles a diversos objetivos en ciudades israelíes, ¿no? También se tienen otros titulares. Tenemos, ¿no?, solicitan 9 años de prisión para Vladimir Cerró por hospital de Satipo, Junín, ¿no? Cambio de ubicación del nosocomio sugiere interés particular del exgobernador regional. En política también tenemos a Keiko y Joaquín, ¿no?, Ramírez, investigados por tráfico de influencias, por mención en audios atribuidos a la fiscal Elizabeth Peralta. En el especial, ¿no?, UNICEF, niños indígenas son más perjudicados con incendios forestales, se menciona, ¿no? Y, a ver, también El Mundo dice: Claudia Sheinbaum asume presidencia de México en ceremonia considerada histórica. Todo esto en el diario La República, ¿no? Bueno, Javier, Gonzalo, estos son los principales reportes, ¿no?, de los diarios a nivel regional y nacional que se tiene. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Yesenet. Estaremos contigo seguramente el día de mañana con mucha más información. Que tengas buenos días. Muchas gracias. Buenos días.
8 de la mañana con 15 minutos, 8:15. Saludar a todas las personas que nos están escuchando a través del Facebook de la radio. También un saludo para todos ellos. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de la radio. Por supuesto, también estamos saliendo a través de los 102.7 de la FM. Vámonos hasta Tambobamba. Estamos con el profesor Aquiles Abarca, que nos tiene información importante. Profesor Aquiles, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, mis queridos amigos de Radio Surfui. Bueno, el día viernes 4 del presente mes viajarán a las autoridades provincial y distrital de Tambobamba a la ciudad de Abancay, capital de región de Apurímac. Viaje que van a realizar será con la finalidad de tener un diálogo, recibir el informe con el presidente regional y con los representantes de la empresa minera Las Bambas sobre la construcción del colegio secundario de Erasmo Delgado Vivanco de Tambobamba, porque ya pues había estado programado ya para su construcción hace 4 o 5 años y hasta la fecha pues no hay nada. Por ese motivo realizarán, pues vuelvo a repetir, las autoridades dirigentes de aquí de Tambobamba a la ciudad de Abancay, mis queridos amigos. Nada más haría por el momento. Muy bien, profesor Aquiles. Bueno, esperemos que traiga resultados positivos porque ya lleva bastante tiempo, ¿verdad?, prolongándose la construcción de este colegio. Así es. Ojalá que nos traiga pues novedades positivas y bueno, pues para el agrado de la población, de los padres de familia, porque están pues en diferentes sitios, en aulas prefabricadas, no tienen para hacer siquiera su educación física un espacio. Bueno, viene sufriendo pues los educandos de secundaria aquí en Tambobamba. Bueno, conmigo hasta el día de mañana. Buenos días, mis queridos amigos. Antes que se vaya, profesor Aquiles, por favor, aquí en el distrito de Chalhuahuacho tenemos un cielo bastante despejado con presencia de mucho sol. ¿Cómo están las cosas por Tambobamba? Bueno, aquí también, bueno, igual, porque está bastante despejado también el espacio y bueno, pues ojalá pues sea más tarde, que se nuble un poco siquiera, porque también el sol está cayendo con más fuerza. Como es también Tambobamba, quebradita, es una hollada, todo, y ya pues el sol cae con más fuerza, mis queridos amigos. Cusa Huiracocha Aquiles, nos vemos, Tupananchiscama. Pajarin Cama, buenos días. En Huillaricuy, Surfui Deportes. Ocho de la mañana con 18 minutos, vamos al ámbito deportivo. Buenas noticias para Piero Quispe. Pierito Quispe ha sido elegido en el 11 ideal de la Liga de México tras su gol con los Pumas. El volante de la selección peruana y exjugador de Universitario de Deportes tuvo una destacada actuación en el duelo de Pumas versus América por la Liga México. Él ha sido centro de elogios de la prensa mexicana tras destacar en este triunfo de los Pumas ante América, que es considerado el clásico capitalino de la Liga Mexicana. Coronó su actuación al anotar el único tanto de su equipo en el estadio Ciudad de los Deportes. Y gracias a esta performance, el volante de la selección peruana fue elegido en el 11 ideal de la fecha 10 del torneo de apertura 2024 de la Liga Mexicana. Ojalá, Pierito Quispe, estés igual de iluminado cuando estés en la selección peruana, y si es que te toca jugar ante Uruguay o ante Brasil, pongas todo tu esfuerzo, saques tu máximo nivel y puedas sacar adelante a este equipo de la selección peruana que no la está pasando nada bien, ¿eh?
De ti depende, Pierito Quispe, de ti depende. Vamos con más noticias. Restos de Diego Maradona irán a un mausoleo en la ciudad de Buenos Aires. En el año del 2021, en noviembre, para ser exactos, del 2021, el primer aniversario de la muerte del ex crack del fútbol, Diego Armando Maradona, sus hijos hicieron pública la intención de crear un monumento en honor a su padre. Es así que la justicia argentina ha autorizado el traslado de los restos de Diego Maradona a un mausoleo en la ciudad capitalina. Esto se estaría construyendo en el barrio Puerto Madero con la intención de homenajear al exfutbolista y campeón del mundo con la selección de Argentina. El también llamado M10 Memorial será el lugar donde Maradona encontrará descanso eterno cerca del pueblo argentino, según indicaron sus herederos en un comunicado conjunto. Bueno, se lo merece de alguna manera, ¿no? Bueno, y entre otras noticias, recordarles que el Barcelona goleó 5-0 al Young Boys en Montjuic por la fecha 2 de la Champions League. No tuvo ningún tipo de problema para ganarle a este equipo en condición de local por la fase Liga de la Champions League. El Barcelona estrenaba en Montjuic la temporada de Champions, pero al ambiente lo ponía el inicio del partido, el millar de aficionados helvéticos que habían viajado a la capital catalana para arropar a su equipo. Sin embargo, el ánimo de los seguidores suizos empezó a decaer muy pronto porque a los 8 minutos Lewandowski remataba a placer, boca de gol, lo que parecía un disparo desviado más que una asistencia de Rafinha a la media vuelta. 5-0 quedó este partido, posesión del 75% para Barcelona, una victoria contundente, no hay nada más que hacer. Entre otras noticias deportivas también, amigos, el sudamericano de la Sub-20 no se disputará en su totalidad en la ciudad de Arequipa. La fase de grupos se jugará en Lima. Así se pudo conocer que la primera etapa del sudamericano Sub-20 se jugará en Lima y el hexagonal en la ciudad de Arequipa. Además, se confirmó que los estadios que recibirán la primera etapa del certamen serán el Nacional, Matute, el Monumental, mientras que la UNSA y Melgar se utilizarán para el hexagonal de la final. El Sudamericano Sub-20, ojo, se va a disputar en el año 2025, entre el 23 de enero y el 16 de febrero. Los equipos participantes y los grupos aún no se confirman. Se espera que el sorteo se lleve a cabo en el mes de diciembre. Vamos con más noticias. Carlos Alcaraz es el campeón del Abierto de China 2024 tras vencer al número 1, Jannik Sinner. Carlos Alcaraz lleva 16 títulos durante su corta carrera al triunfar en el Abierto de China. El tenista español Carlos Alcaraz se alzó este miércoles con el título en el Abierto de China tras superar en la final de Pekín al número 1, al italiano Jannik Sinner. En un igualado duelo entre las dos mejores raquetas del circuito, el murciano se proclamó campeón tras 3 horas y 21 minutos de intercambios en la pista central del complejo tenístico de la capital del gigante asiático, con lo que consigue su cuarto título ATP de la temporada. ¿Y qué está pasando con Sporting Cristal? Va a cambiar de marca de camiseta, dicen. ¿Qué firma lo vestirán en el 2025? Sporting Cristal va a dejar la actual firma de camiseta que usa y se pudo conocer algunos de los candidatos que podrían vestirlo. Atención, hinchas del Cristal. Sucede que Sporting Cristal, por medio de sus redes sociales, dio cuenta que la firma Adidas la dejará de vestir cuando termine la presente temporada de la Liga Peruana de la Primera División. En un comunicado, la escuadra rimense se pronunció al respecto.
El acuerdo del patrocinio con nuestro actual sponsor técnico Adidas concluirá como estaba previsto el 31 de diciembre del año 2024. Esta decisión ha sido tomada de mutuo acuerdo entre las partes con la satisfacción de los resultados obtenidos durante estos 12 años de trabajo en conjunto, remarcó el Sporting Cristal. En este sentido ha aparecido Puma como la principal opción. El acuerdo está casi hecho, dicen, según se pudo conocer, pero también hay ofertas de Marathon, el cual ofreció las licencias de Lotto y Under Armour. También está apuntando Reebok, por ahí podría vestir al cuadro rimense. No más Adidas para Sporting Cristal. Bueno, y rápidamente vamos a ver los partidos que hay hoy por la Champions League de la UEFA a las 11:45 de la mañana. El Girona versus el Feyenoord. A las 11:45 también el Shakhtar versus el Atalanta. También se va a enfrentar a las 2 de la tarde el Liverpool versus el Bologna. Y hay un partido interesantísimo a las 2 de la tarde. El Lille se enfrenta al Real Madrid. Así es, a las 2 de la tarde. Y por otro lado también el Benfica se enfrenta al Atlético de Madrid a la misma hora, a las 2 de la tarde. El Aston Villa se enfrenta al Bayern de Múnich. Y el Dinamo se enfrenta al Mónaco. Vamos con las últimas noticias en el ámbito deportivo, 8 de la mañana con 27 minutos. Y Arturo Vidal, el jugador, en este caso sería el exjugador de la selección chilena, no se cayó nada y dejó fuerte crítica a Ricardo Gareca. Dijo que no le ve ningún tipo de rumbo a la selección chilena. El volante chileno Arturo Vidal no se guardó nada y volvió a criticar a Ricardo Gareca antes del inicio de la doble fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El Rey Arturo, como le dicen algunos, no se quedó callado y lógicamente ha expresado su malestar por la situación actual del equipo, destacando que no ve un rumbo claro. No le veo rumbo a la selección cuando enfrentamos a dos potencias como Colombia y como Brasil. Nosotros lo sufrimos con la generación dorada y ahora no hay ninguno. Hay que saber cuándo proyectar nuevos jugadores. Y él ha dicho que Mauricio Isla, Charles Aranguiz y Marcelo Díaz, incluso él, deberían volver a ser convocados para la selección peruana. Está enojado el Rey Arturo, como él se hace llamar, o bueno, en Chile lo llaman, ¿no? Bueno, y hay una duda con respecto al destino del Orejita Flores. Edison Flores es hombre clave en Universitario de Deportes. Por ello los hinchas se están preguntando qué pasará con el Orejas tras finalizar la temporada 2024. Hay varias interrogantes que giran en el pueblo crema. Y la pregunta es si renovará o no renovará el Orejita Flores. Bueno, Edison Flores no se ha pronunciado aún si va a seguir en Universitario en la próxima temporada. El atacante ha dejado en claro que uno de sus deseos es volver al exterior. ¿Le alcanzará, o ya que se quede en Universitario a ser leyenda? Mira, yo te recomiendo, Orejita, que te quedes, ¿ah? Quédate nomás. Hazte ídolo. 8 de la mañana con 29 minutos, le ponemos punto final al bloque deportivo. Llegamos a la parte final del informativo Guillaricuy, edición correspondiente a hoy, 2 de octubre del año 2024. Que tengan el mejor de los días, pónganse sombrero, está haciendo
Fuerte solcito, Gonzalo. Hay que cuidarse, protector solar, por favor, si van a salir a la calle, la gente del campo también, saludarla desde aquí, desde el informativo Huillarico, y nosotros nos reencontramos mañana, pero quédense en la sintonía de la programación que tiene Radio Surfui para todos ustedes. En breve se viene la chambita, cuídense. Chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillarico. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillarico.